Seguimos con El Jardín de tu Mente por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y estamos aquí de nuevo, soy la doctora en psicología Varinia Cabrera y hoy quería traerles un tema que a mí me ha tocado de cerca por varias razones, también por trabajar con personas que tienen trastornos de salud mental o enfermedades de salud mental, ¿verdad? Es el suicidio. Y el suicidio en nuestras culturas de nuestros países más bien occidentales, a nosotros nos marca y es como un tema que no nos gusta hablar, es un tema prohibido. Yo quiero decirles que todo lo que yo traigo aquí no es exhaustivo. Traigo algunas cosas de información, ¿verdad? También cosas que le pueden servir de ayuda. Y cosas para que ustedes piensen o para ayudarlos a pensar más profundamente en ciertos temas que pueden tocarlos personalmente o dentro del ámbito de la familia, del ámbito de la comunidad. Si usted o alguien que usted conoce está pasando por dificultades o está en crisis, hay ayuda disponible. Llame o textee, puede textear también aquí en Estados Unidos al 988. ¿Verdad? Usted puede llamar al 988 y ahí hay consejeros, personas que pueden escucharlo, que pueden ayudarlo, que pueden dirigirlo para que una persona que está pasando por un momento muy difícil y pensando en el suicidio, pues no llegue a eso, ¿verdad? El suicidio en las culturas asiáticas, como la cultura china, la cultura japonesa, se ve como una cuestión de honor. Y recuerden que cuando una persona pues estaba en alguna dificultad o en alguna situación de honor, pues el suicidio, el harakiri en los japoneses, pues era recomendado. Y lo hacían porque era como su manera de limpiar el honor de ellos y de la familia. Y en las culturas chinas también. El suicidio y la intelectualidad tienen muchos ejemplos. Por ejemplo, en el mito de Narciso, que es el mito griego, donde él se lanzó al estanque de agua porque estaba enamorado de él mismo y en rechazo a una ninfa que lo rechazó, ¿verdad? El suicidio de la Esfinge de Tebas, tras la pregunta formulada a Edipo, también en la tragedia griega, y que fue resuelto exitosamente, ¿verdad? Edipo contestó la pregunta y ella había dicho que se iba a suicidar. Es un clásico griego llevado al teatro por Sófocles. Sócrates y la cicuta, por mano propia, una escultura de especial belleza y de lacerante impacto humano, es la de Gálata suicida, perteneciente a la escuela de Pérgamo. Romeo y Julieta es otra historia que nosotros conocemos, que ahí un poco que pasó una confusión que desencadena en suicidio. No fue que ellos realmente quisieran suicidarse, pero Romeo pensó que ella estaba muerta y sí toma veneno y después ella entonces se suicida con una daga, con un cuchillo. El poeta alemán Goethe escribió una obra, Las cuitas del joven Werther. Una ola de suicidios ocurrió en Alemania después de esa obra. Y eso también es algo que quisiera tocar, que a veces han habido suicidios un poco por copiar, especialmente en jóvenes o en adolescentes. Eso ha pasado y no es algo realmente que yo considere que sea positivo. Tú sabes, a veces hay jóvenes que han decidido hacer un pacto de amor que por alguna razón no les ha ido bien en la vida y también deciden suicidarse juntos. Eso también ha pasado, lamentablemente. Hay también personas que se suicidan inadvertidamente. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen alcoholismo y toman, o hay personas que no se cuidan. Hay personas que he conocido personas con diabetes y dicen, no importa, yo voy a comer todo y no se limitan para nada, pero no solo no se limitan, sino que se extreman.
y llegan a morir, ¿verdad? Lamentablemente. Y eso es una especie, yo le diría que inconscientemente es un deseo de morir. El suicidio es un grave problema de salud pública que puede tener efectos duraderos en las personas, en las familias y las comunidades, pero el suicidio se puede prevenir. Y yo no estoy hablando aquí de cuando hay una persona que tiene una enfermedad terminal donde definitivamente sabe que va a morir inevitablemente. No estoy hablando de eso, no que esté a favor de la eutanasia, pero a veces yo personalmente pudiera entender que hay una persona que está pasando dolores muy grandes, unas condiciones realmente difíciles de vida y decide practicar la eutanasia. Aquí en Estados Unidos eso es ilegal, pero hay países en el mundo donde hay personas que van, como Suiza, y tienen es una especie de muerte asistida, ¿no? Con médicos y ellos van y se despiden de su familia. No estoy promoviendo esto de ninguna manera y no quiero decir ni que estoy a favor ni en contra, pero simplemente mencionarlo porque eso existe y yo pienso que es diferente de cuando hay una persona joven que no tiene una enfermedad física. Casualmente hubo una muchacha que leí que creo que fue en Canadá, y una muchacha joven, 28 años, que padecía de depresión y ella consideraba que su depresión era tan dolorosa espiritualmente, ¿no? En su alma, porque le quitaba el deseo de vivir, la motivación de vivir, que ella estaba considerando tener un suicidio asistido. Es lamentable cuando alguien padece de depresión y hay personas que padecen de una depresión crónica que les es difícil levantarse en la mañana, les es difícil caminar, les es difícil tener esperanza, ¿verdad? Yo considero que hay tratamientos, muchos diferentes tipos de tratamientos y está la fe también. Para mí como cristiana, la fe en el Señor Jesucristo me ha ayudado a vencer la depresión porque tengo esperanza siempre de que Dios todo tiene en control, aun cuando las dificultades estén terriblemente difíciles. Esa fe me lleva a pensar que mi vida tiene un sentido y que siempre hay algo más allá y creo en la vida después de la muerte, ¿verdad? Todos pueden ayudar a prevenir el suicidio aprendiendo las señales de advertencia, promoviendo la prevención y la resiliencia y comprometiéndose con el cambio social. El suicidio es la muerte causada para cuando una persona decide lesionarse a sí mismo con la intención de morir. Muchos factores pueden aumentar el riesgo de suicidio o protegerlo contra él. El suicidio está relacionado con otras formas de violencia también. Por ejemplo, las personas que han experimentado violencia, incluido el abuso infantil, el acoso a la violencia sexual, tienen un mayor riesgo de suicidio. Una persona que ha tenido una infancia muy traumática es posible que en un futuro tenga más propensión a pensar en el suicidio, ¿verdad? Porque quizás está arrastrando el trastorno postraumático. Y eso conlleva a que nuestro pensamiento se nuble, no pueda ser realmente directo, lineal. Estar conectado con el apoyo de la familia y la comunidad y tener acceso a la atención médica puede disminuir los pensamientos y comportamientos suicidas. Las tasas de suicidio aumentaron aproximadamente un 36% entre el 2000 y el 2022. El suicidio fue responsable de 49.316 muertes en el 2023, lo que supone aproximadamente una muerte cada 11 minutos. El número de personas que piensan o intentan suicidarse es aún mayor. En el 2022 se estima que 12.8 millones de adultos pensaron seriamente en el suicidio y 3.7 millones planearon un intento de suicidio y 1.5 millones intentaron suicidarse. Las tasas de suicidio varían según la raza, la edad y otros factores como el lugar donde vive la persona. Por raza, los grupos con las tasas más altas son los indoamericanos,
no hispanos y los nativos de Alaska, seguidos por los blancos no hispanos, y otros estadounidenses con tasas de suicidio más altas que el promedio son los veteranos de guerra, las personas que viven en áreas rurales y los trabajadores de ciertas industrias y ocupaciones como la minería y la construcción. En cuanto a esto, saben que una de las profesiones que más suicidios tienen son los veterinarios, y también he leído que los dentistas. Los jóvenes que se identifican como lesbianos, gays o bisexuales, lesbianas, gays o bisexuales, tienen una mayor prevalencia de pensamiento y comportamientos suicidas en comparación con los que se consideran heterosexuales. Salud del comportamiento se refiere a un estado de bienestar mental, ¿verdad? La salud en lo que en inglés llamamos la salud del behavior, mental health behavior. Se refiere a un estado de bienestar mental, emocional y social, o a comportamientos y acciones que afectan el bienestar. El bienestar es el sentimiento de sentirnos bien, de querer levantarnos en la mañana. La salud del comportamiento es un componente clave de la salud general. Más y más ahora los médicos están poniendo atención a nuestra salud mental. Los médicos de medicina general, ¿verdad? Los doctores de medicina general, ellos ya están haciendo lo que llamamos preguntas, un screening para saber cómo se siente la persona anímicamente, si hay depresión o hay ansiedad, porque saben del impacto que tiene la depresión y la ansiedad en la salud física. El suicidio y los intentos de suicidio afectan la salud y el bienestar de amigos, seres queridos, compañeros de trabajo y a la comunidad. Cuando las personas mueren por suicidio, sus familiares y amigos sobrevivientes pueden experimentar un dolor prolongado, una conmoción, puede haber ira, puede haber culpa, mucha culpa, ¿verdad? De por qué no estuve ahí, por qué no hice algo. Síntomas de depresión o ansiedad, e incluso también pueden pasar pensamientos suicidios. El costo financiero del suicidio para la sociedad es mucho. En el 2020, durante la pandemia, el suicidio y las autolesiones no fatales le costaron a esta nación más de 500,000 millones en costos médicos, costos de pérdida de trabajo, valor de la vida estadística y costos de la calidad de vida. En el 2023 se produjeron 49,266 suicidios entre personas de 12 años o más. Pero los suicidios son solo la punta de lo que consideramos el iceberg. Por cada muerte por suicidio hubo aproximadamente 10 visitas a la sala de emergencia por autolesiones. Y déjenme decir que eso a veces se ve mucho en los jóvenes, en los adolescentes, que se cortan o se queman, se producen autolesiones. También hubo 48 intentos de suicidios autoinformados en el último año y 325 personas que consideraron seriamente el suicidio en el último año. Y esto es parte del Centro Nacional de Estadística de la Salud. La salud mental tiene mucho que ver, ¿verdad?, con una persona que está pasando por una situación donde considera en el suicidio. Y la otra cosa que impacta es el consumo de sustancias, ¿verdad? Sustancias como el alcohol, drogas, diferentes drogas, la marihuana incluso. Mejorar los resultados del comportamiento significa abordar factores en múltiples niveles, incluidos los determinantes sociales de la salud, apoyando los entornos en donde las personas viven, trabajan, aprenden y se recrean. El suicidio fue la segunda causa principal de muerte en los Estados Unidos entre las personas de 10 a 14 años y de 25 a 34 años en el 2022. En el 2022 hubo más de 49,000 muertes por suicidio, lo que equivale, como ya dijimos, a una muerte por cada 11 minutos. Y les reitero que si usted está pasando por una situación difícil, puede comunicarse con el 988. Aproximadamente el 45% de todas las personas que mueren por suicidio tienen antecedentes de condición de salud mental diagnosticada, ya sea trastorno bipolar, ¿verdad?,
que el trastorno bipolar, para aquellos que no conocen exactamente qué cosa es una enfermedad mental que causa cambios extremos, ¿verdad? Y hay diferentes tipos, pero el que más a veces oímos hablar es el que va de la depresión a ser mánico. También hay un trastorno donde solamente hay mayormente depresión, pero hay cambios, ¿verdad? Lo que el cambio no llega a ser tan drástico. Es lo que le llaman hipomanía, no hipermanía. Las personas que tienen el trastorno bipolar 1, ¿verdad? Que son los cambios más drásticos. Usted puede ver que pasan de una depresión donde no se levantan a un periodo que puede durar días o semanas donde están que no duermen. Están activamente haciendo cosas. Son personas que en ese periodo mánico se dedican a jugar, pueden jugar su casa, todo su dinero, pueden hacer un uso desenfrenado de drogas o incluso de sexo, de ir y cambiar de diferentes parejas. La hipomanía es, como dijimos, menos extrema que la manía y es otro trastorno bipolar. Cuando uno se deprime puede sentirse triste o desesperado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Por lo general, la persona cuando está en ese estado mánico no realmente quiere suicidarse intencionalmente. Sí puede llegar a suicidarse sin querer porque hace cosas que son muy riesgosas o porque puede haber una sobredosis, pero no es intencional. La parte más peligrosa es cuando se deprimen, porque entonces cuando se deprimen van pensando en todas las cosas que hicieron durante ese estado mánico y se arrepienten y la culpa no los deja vivir. Las crisis de cambio del estado de ánimo de depresión o manía pueden ocurrir rara vez o también varias veces al año, pero hay tratamiento para este tipo de trastorno mental. Se puede controlar y hay diferentes tipos de maneras de controlarlo, no solo con medicina, también con un estudio fisiológico, también incluso mirando qué cosas comer, cómo atienden y cómo toman, por ejemplo, bebidas con cafeína. Pero muchas veces las medicinas son importantes para poder mantener un estado donde no van ni para arriba ni para abajo. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno interesante. El trastorno límite de la personalidad es una afección de salud mental que afecta la manera en que las personas se sienten consigo mismas y con los demás y dificulta su funcionamiento en la vida cotidiana. Incluye un patrón de relaciones inestables e intensas, así como impulsividad y una manera poco saludable de verse a sí misma. El trastorno límite de personalidad es un trastorno de personalidad donde la persona muchas veces no se reconoce o no tiene mucha autocrítica, pero la persona que tiene un trastorno límite de la personalidad, en inglés se llama borderline personality disorder, esta persona tiene un miedo tremendo al abandono. Entonces una persona que con las amistades, mientras se va acercando a la persona que es su amigo o su pareja emocional, pues ¿qué hace? Empieza a darle pruebas, a provocar pruebas para ver si la persona no lo va a abandonar. Pero en esas pruebas, donde son pruebas difíciles, son pruebas donde la persona se pone irritable, puede crear crisis. La otra persona muchas veces llega a abandonar a la persona porque son pruebas que van aumentando. Y increíblemente la persona con el trastorno límite no quiere ser abandonado. Sin embargo, está provocando que lo abandonen, pero no se da cuenta. Entonces, cuando son abandonados, muchas veces se sienten tan mal que pueden recurrir al suicidio. Si tienes trastorno límite de la personalidad, ten en cuenta que muchas personas pueden mejorar con tratamiento y pueden aprender a llevar una vida más estable y satisfactoria. La depresión es cuando nos sentimos tristes por más de 2 semanas, donde casi todos los días nos sentimos tristes, nos cuesta trabajo levantarnos, hay un problema donde nos sentimos muy mal, pensamos que no valemos, no tenemos concentración, hay una serie de síntomas en la depresión y les repito que debe ser en 2 semanas, casi todos los días prácticamente, que usted se siente muy, muy triste, que le cuesta trabajo levantarse. Cuando hay depresión,
hay un sentimiento muy negativo y no hace que la persona vea la vida tan negativa que no ve salida, ¿verdad? Son sentimientos de desánimo, desesperanza, falta de motivación, pérdida de interés en actividades que una vez se disfrutaron, ¿verdad? Entonces hay insomnio o hay mucho sueño, hay cansancio y poca energía, ¿verdad? Es importante visitar al médico y hablarle. Casi todos los médicos primarios ya tienen conocimiento de lo que es el trastorno de depresión e incluso pueden prescribir medicinas para que usted se sienta mal. El consumo del alcohol y de las drogas es fatal para cuando tenemos algún trastorno de salud mental. Y lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol es que las personas toman alcohol y se sienten mejor, pero cuando duermen y se levantan, ese alcohol ha hecho un efecto depresivo en el cerebro y se levantan con más depresión. Y eso pasa también con las drogas. Y eso hace que también puedan llegar a pensar en el suicidio. Les repito que si usted o alguien que usted conoce está pasando por una situación donde ha pensado en suicidio, que se comunique con el 988. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen intentos de suicidio están buscando alivio a sentirse avergonzados o porque se sienten culpables o se sienten una carga para los demás. Se sienten como víctimas, tienen sentimientos de rechazo o pérdida o mucha soledad. El envejecimiento puede causar, ¿verdad?, sentimientos de depresión, la muerte de un ser querido, les repito, el consumo de alcohol o de drogas, traumas emocionales, el estrés postraumático que viene por traumas emocionales, y por eso los veteranos son una población que es susceptible a que tenga suicidio, porque en la guerra se pasan muchos traumas y ven muchas cosas que la mayoría de las personas no deberían ver. Los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio, y las mujeres son 2 veces más propensas a intentar suicidarse, lo que quiere decir que los hombres cuando intentan suicidarse son más fatales, hacen cosas que son realmente fatales y llegan a morir más que las mujeres. Una persona puede tener síntomas y comportamientos antes de un suicidio, tener dificultades para concentrarse, regalar sus pertenencias, dejar de pensar en planes futuros, hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden, un cambio repentino en el comportamiento, sobre todo mucha calma después de un periodo de mucha ansiedad, pérdida de interés en actividades que solía disfrutar, tener comportamientos autodestructivos como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas, se puede alejar de los amigos o no querer salir, tener problemas repentinos en el colegio o en el trabajo, hablar acerca de la muerte o el suicidio o incluso declarar el deseo de hacerse daño, hablar acerca de sentirse sin esperanza o culpable, cambiar los hábitos alimentarios o de sueños y preparar maneras de quitar su propia vida. Si cuando usted es padre de un adolescente, de algún menor de edad, les recomiendo que tengan cuidado con las pastillas, cualquier tipo de pastillas, cualquier tipo de cuchillo, cualquier arma, ¿verdad?, que pueda crear daño físico, ponerlo bajo llave, estricto. Las personas que intentan cometer suicidio pueden necesitar hospitalización para tratarlos y reducir el riesgo de futuros internos. Y esto es algo que en nuestras culturas hispanas a veces no queremos pensar, ¿verdad? Decir, no, ¿cómo vamos a internarlo? Pero a veces le estamos dando la oportunidad a esa persona de que piense, de que tenga un tratamiento y también que pase un momento más. A veces cuando pasa el momento oscuro de la noche, como yo le llamo, y llega el otro día, pues muchas veces pueden empezar a ver luz donde antes no la veían. Y es lo que queremos, ¿verdad? Que si usted está pasando por una situación difícil en su vida, que tenga esperanza, que no se dé por vencido, que hay esperanza, hay amigos que quieren escucharlo, sus familiares quieren ayudarlo, quieren estar ahí para usted. Y
muchas veces usted es necesario para nuestra comunidad, en todo lo que sea. Siempre podemos cambiar nuestra vida, no importa lo que haya pasado. Y el amor de Dios siempre está dispuesto para usted. Yo le quiero hablar de que tenga esperanza. Si usted ha tenido a alguien que ha cometido suicidio en su familia o algún amigo, no se sienta culpable, aleje la culpabilidad. Muchas veces las personas que cometen suicidio dicen algo, pero otras veces no dicen nada. Se quedan callados y planean todo muy calladamente. Y a veces es difícil conocer y a veces es difícil saber qué está pensando una persona. Yo me dirijo a estas personas que han tenido a alguien y también a estas personas, si usted está escuchando y está pasando por un momento donde está considerando quitarse la vida, le pido que lo piense, le pido que siga respirando, le pido que cierre sus ojos por un segundo y piense en conectarse con el amor de Dios que siempre está alrededor de todos nosotros. No se dé por vencido. No se dé por vencido, siga respirando. Siempre hay cosas que la vida tiene para nosotros. Miren, es increíble las cosas que a veces Dios hace cuando una persona decide seguir viviendo. Y estamos hablando a veces que dolores emocionales son muy dolorosos, pero siempre hay ayuda para los dolores emocionales y los dolores también físicos que usted pueda estar pasando. Y con esto los dejo, mis amigos, que Dios los bendiga mucho y que sigan respirando, sigan intentándolo, no se deje vencer. Y siempre puede llamar al 988 aquí en Estados Unidos. Muchas gracias.